Señor, sobre mi ser. Yo oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Yo oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo
Señor, sobre mi ser. Oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Y oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Y oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Bendiciones en esta noche, sean todos bienvenidos a este culto que Dios nos ha regalado. Un día más nos da la oportunidad de acercarnos delante de su presencia, y qué bueno es poder compartir estos momentos, poder recibir de la palabra de Dios que nos instruye, que nos anima, que nos consuela. Yo le invito en esta noche que nos unamos en oración, poderle decir: Padre, gracias te damos. Hoy oramos a ti. Hoy colocamos, Padre, este tiempo en tus manos, reconociendo que todo, Padre, viene de ti. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos, Padre, en este medio. Sabemos que tú tienes el control de todo.
Hoy te pedimos, Padre, que seas tú colocando todas las cosas, Señor, ordenando todo, porque en ti, Señor, hay restauración, en ti, Padre, hay liberación, en ti hay sanidad. Gracias, Padre. Hoy te pido que bendigas a cada uno, los que hoy se reúnen para escuchar tu palabra, y que podamos juntos, Señor, recibir de ti. Gracias te damos, quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy le damos gracias a Dios y le doy gracias a Dios porque me permite compartir su palabra. Es un privilegio. Igualmente es responsabilidad, pero sabemos que es Dios el que habla. Es Dios el que llega a nuestra vida con una palabra oportuna. Y en esta noche quiero que me acompañe, que leamos un poco de lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo. Yo lo invito a que me acompañe y podemos ver en Lucas, capítulo 10, verso 38. Podemos leer y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Amén. Cuando preparaba el mensaje, podía mirar, digamos, cómo Dios se ha preocupado por la unidad, se ha preocupado por la restauración de los hogares, la restauración de todas las cosas que Dios ha venido haciendo en medio de nosotros. Es por eso que al leer este verso nosotros encontramos una familia. Y podemos ver aquí que dice: aconteció yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Si nosotros nos vemos y detallamos este verso y estos versos en este capítulo, encontramos que Jesús siempre tenía, digamos, un lugar donde Él le gustaba estar, ¿sí? Él estaba ahí en Betania. Jesús solía acudir a Betania, y el nombre Betania significa la casa pobre. En otra traducción es casa de aflicción. Hay otro contraste que significa casa de fruto. De pronto este pueblo pudo haber sido nombrado de tal manera después de ser un refugio para enfermos, para indigentes. Pero miren que Jesús no experimentó la pobreza en Betania. En cambio experimentó la calidez, el amor, la hospitalidad de una querida familia. Y Jesús pasó mucho tiempo. Y durante las últimas semanas de su ministerio terrenal, Él permaneció en Betania. Podemos ver que Jesús, siempre que iba a Jerusalén, se posaba ahí, en ese lugar, en la casa de esta familia. Y Betania estaba tan solo a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y lo hizo como un lugar perfecto para los peregrinos, para las personas que viajaban. Y entonces en ese punto encontramos a los hermanos, a Marta, a María y a Lázaro. Una familia que Dios visitó, miren. Jesús se hospeda y quizás con algunos acompañantes. Y en sus frecuentes estancias en Jerusalén, Jesús iba a descansar. Y Él lo hacía de una manera que era como
como cuando uno va a un lugar que le agrada mucho. Entonces en este relato se puede entender que Jesús iba con frecuencia a la casa de sus amigos, a esa casa. Y en ese contexto vamos a ver en esta noche, cuando Dios visita una casa, cuando Dios entra a un hogar, sabemos que hay un plan, que hay un propósito. Y un propósito en común, digamos, pero igualmente un propósito en particular. Y lo que podemos ver en este relato es que Jesús amaba a los tres. No amaba a uno más que a otro. Y podemos verlo en Juan 11:5. Si usted gusta lo lee. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es impactante ver cómo Dios tiene una familia, mira una familia más bien, y la ama. Podemos ver entonces cómo se conoce esta cercanía que tiene Jesús con los tres hermanos. Pero yendo un poco más allá, miremos que Marta y María y a Lázaro no se le conocen padres. En el caso de Marta y María no se menciona de esposos. Puede ser que eran personas jóvenes, no sé, de pronto o ya eran viudas, pero según las edades de ellos, como lo podemos ver y más adelante quisiera detallar en eso, yo voy a tomar a Marta como si fuera la mayor, la hermana mayor, ella como muy ocupada en las cosas. María, digamos que era como la que le seguía, y Lázaro como el menor, porque no tiene una mayor participación. Y miren, los tres son tres hermanos con características muy diferentes. Y eso pasa en los hogares, eso pasa en las congregaciones. No podemos pretender que todos seamos iguales en cuanto a la manera de ser, digamos. Hay muchas características muy diferentes. En ese punto miramos a Marta. Marta es activa, es diligente, laboriosa. Está en todo, miren. Es una buena ama de casa. Miren, con ella se puede encontrar una casa organizada, un hogar que está todo en su sitio. Y muchas veces pensamos que esa actitud es cerrada, porque decimos que ella no escogió la mejor parte. Y claro, podemos entender que ella tuvo una actitud de afán, pero la pregunta es si Marta no está pendiente de las tareas. Miramos a Jesús, está compartiendo la palabra, está ahí reunido con los discípulos, no sé, con personas, pero alguien tenía que encargarse de esos quehaceres. Lo que más bien le reprocha a Jesús es la actitud que ella tuvo. Sí, porque ella mientras trabajaba, y podemos verlo ahí, ella lo que hacía era como reprochar, digamos, la actitud de María. Porque ella, como yo estoy aquí haciendo el quehacer de la casa, y sin embargo María no me ayuda. Lo que reprocha a Jesús en esa actitud es el extremo que tenía Marta, si me va a entender, ese extremo que hace que hagamos las cosas y nos olvidemos del otro. Por ejemplo, miramos a Marta que en su mente está incubando algo poco a poco. Ella está haciendo las cosas, pero en su corazón está enfadada y ha perdido la calma. Introducen espíritu crítico y el deseo de servir se ha visto empañado por el enfado creciente y agresor de la paz de su alma, mire. Y nosotros podemos verlo, miren, en el verso 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos, dice, quehaceres,
y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros hemos leído ese verso. Lo que le decía Jesús a Marta es: no te afanes, todo tiene su tiempo. Muchas veces nos encontramos afanados y vemos a Marta que está pendiente de lo que tiene que hacer, claro, pero por estar en esos afanes, déjenme pensarlo, ella no sabía dónde estaba Lázaro, porque a Lázaro no se lo mira en esa escritura, en ese verso, pues. Y vemos que lo que hace ella es juzgar a su hermana. Y esa es muchas veces la actitud que se puede tener. Podemos ver, muchas veces nuestro pastor nos compartía en la congregación, que muchos, por estar, digamos, pendientes de los servicios, estar haciendo otras cosas, descuidábamos, o se descuidaba más bien, lo que es la mejor parte, en este caso la palabra. Podemos ver en esto que lo que Dios busca o lo que Dios quiere de nosotros es que no descuidemos eso. Ahora la pregunta es, en este tiempo, ¿estamos escuchando la palabra o estamos ocupados haciendo otras cosas? O en los hogares, muchas veces se está afanado, ocupado, trabajos, afanes de la vida, pero descuidamos la comunión con Dios, la armonía con los familiares. Pero lo impactante de esto es que Dios, sí, Jesús, estaba preparando un cambio para ellos. Miren, entonces la actitud de Marta o el carácter de Marta es una persona activa, diligente, laboriosa. Y en eso nos encontramos muchas veces nosotros, ¿sí? Que podemos estar haciendo todo muy diligentemente, pero descuidamos la mejor parte, descuidamos lo que Dios quiere para nosotros. Más adelante miramos a María, y María es una mujer apasionada, ¿sí? Todo corazón, sensible, en su vida no caben las medias tintas. Se entrega sin condiciones. Hasta ese punto vemos a una mujer totalmente enamorada por las cosas de Dios. Y Jesús lo demuestra y lo aclara, dice que ella escoge la mejor parte. Lo que veo que trata de Jesús decir es que hay prioridades, hay tiempos. Pero en este verso es como ver las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero lo que podemos ver es que todo tiene su tiempo. Miren, miramos a una María que estaba escuchando a Jesús, y es una bendición hacerlo. Pero no sé si estaba preocupada, por ejemplo, de lo que estaba haciendo Marta, o si sabía dónde estaba su hermano Lázaro. No sé si María se estaba preguntando si Marta necesitaría ayuda. Lo que me impacta de esto es que Jesús ama a los tres. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas, o ama a cada uno de diferente forma. Sí, hay personas que pueden acercarse más a Dios, eso lo tenemos claro. Disfrutan más de las cosas de Dios que otros. O en el mismo hogar, no sé si a ustedes les han podido diferenciar eso. Hay personas
que son más cercanas a Dios, que buscan más a Dios. Hay otras que están ahí, pero que no tanto. Pero lo que sí sé es que Dios está haciendo una obra en todos. Hay muchos que se sienten más afines a las cosas de Dios. Pero eso muchas veces se tiende a juzgar a los demás. Como decir, yo estoy metido aquí, estoy buscando de Dios, y estos mis familiares son hijos del mal, digamos. Pero qué hermoso cuando Jesús está en medio. Él está haciendo una obra. Por eso nosotros y cada uno no podemos juzgar. No podemos juzgar dentro de la congregación el caminar de los hermanos. No conocemos. Lo que sí podemos ver en este verso es que ahí hay unos hermanos que cada uno está caminando de tal manera, pero yo lo que puedo ver es que hay como una división, ¿sí? Marta está juzgando a María porque no le ayuda. María, la verdad, no está muy apercibida, digamos, ni de sus hermanos. Hay como una aparente división, miren, a pesar de que Jesús está ahí en medio de ellos. Pero vuelvo y repito, Jesús está ahí, y es lo importante, porque Jesús está obrando ahí. Jesús está trabajando en ese hogar. Él trabaja en los hogares, Él trabaja en medio de nuestra congregación. Es por eso que nosotros, igualmente como hermanos en Cristo, podemos ver esta diferencia, ¿sí? de caracteres, pero Dios es el que nos está moldeando. Vuelvo y le repito, miren, miramos a Marta, que tiene una manera de ser. Miramos a María, que tiene otra manera de ser. Igualmente miramos a Lázaro. Y su mismo nombre significa el ayudado por Dios. Y bajo este contexto, y según lo que podemos ver en las Escrituras, Lázaro amaba a Jesús, pero no se encuentra muy a menudo participando de las cosas de Dios. Y ahí lo pueden ver, ustedes pueden mirar que él casi no está como muy activo en las cosas de Dios. Y prácticamente al inicio de los relatos, en la amistad que él tiene con Jesús es poco nombrado. Pero Dios ya había preparado una circunstancia en particular. Una situación que cambiaría la vida, miren, de todo ese hogar. Porque cuando Dios obra, no hay nada que lo interrumpa. Dios obra y no podemos hacer nada en contra de eso. Entonces miremos lo que hemos enfrentado en los hogares, lo que hemos enfrentado como iglesia, lo que hemos enfrentado individualmente. Pero Dios, en medio de una sola circunstancia, hace que todo afecte para bien, para que haya un cambio. Y es ahí donde nosotros vamos a comenzar a ver el obrar de Dios. Vuelvo y repito, hay una familia, está Betania, un lugar pobre, digamos, una casa pobre, según el significado, una casa olvidada. Vemos un hogar que recibe a Jesús, que está ahí, Jesús en medio de ellos. Miramos que Jesús ama a esa familia, miramos a estos hombres, a estas mujeres y a Lázaro, que aman a Jesús, pero que tienen un carácter que tiene que ser moldeado, cada uno en diferentes circunstancias, podemos decir. Pero Dios prepara algo, y podemos verlo desde el verso 1 del capítulo, en Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11,
desde el verso 1, miren. ¿Qué pasa? Lázaro enferma. Las hermanas lo mandan a llamar, le mandan a decir que al que amas está enfermo. Jesús anuncia que no es para muerte, sino que el nombre de Dios, para que ese nombre sea glorificado. Y podemos verlo en el verso 5 y 6. Y lo recordamos, miren, que Jesús los amaba. Pero no va a impedir que la voluntad de Dios en ese hogar se cumpla. Porque a veces decimos, es que Dios me ama, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? Lo que Dios está permitiendo es moldeando, es cambiando muchas cosas que hay en nosotros. Y lo que hace Jesús al escuchar eso, ya lo conocemos, es que Él, cuando escucha que Lázaro está enfermo, se queda 2 días más. Y es como que para que se muera y no haya opción de cambiar esto, miren. Porque cuando Dios empieza la obra en tu vida, en tu casa, esa obra Dios la quiere realizar. Y muchas veces por eso pasan circunstancias complicadas. Miramos que en el verso 11 dijo esto. Dice, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Jesús sabía, Él ya conocía que Lázaro estaba muerto. Porque en este tiempo, ¿cuántos hemos experimentado dolor, angustia? Y la respuesta de Dios no llega a tiempo. Pero ¿no será que Jesús está retrasando ese tiempo de ayuda para pesar los corazones? Las cosas muchas veces se ponen difíciles y no sabemos qué es lo que está pasando. Y esperamos y no cambia nada y esperamos. Y creo que es lo que está pasando en esto. Lo que hace Jesús es esperar un tiempo para que esa obra sea perfecta. Por eso esperemos en Dios, confiemos en Él. Podemos ver en el verso 17. Vino pues Jesús, dice, y halló que hacía ya 4 días, dice. O sea, hace 4 días Él ya estaba completamente muerto, digámoslo así. Él ya estaba en el sepulcro. Jesús llega, Lázaro ya muere, ya 4 días, miren, de esa situación adversa. Muchos judíos, al ver a Marta, María, las consuelan, ¿sí? Entonces Marta oye que Jesús venía, en el verso 20, sale a encontrarlo, María se queda en casa, y vemos cómo sale ese carácter, miren, de Marta. Marta le empieza a recriminar, le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más bien sé que ahora todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ella le dice: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero él le dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida, ¿tú lo crees? Y vemos esa situación de una hermana que está sufriendo, miren. Pero lo que Dios está haciendo es formando algo ahí, uniendo familias igual. Todo
con base a algo que pasó, una circunstancia difícil. Vemos que Marta, confundida, la manda a llamar a María y le dice: ve tú. Yo estoy tratando de resumirles, ustedes pueden leerlo. Lo que hace María cuando escucha que el maestro está ahí cerca, sale a su encuentro. Y podemos ver en el verso 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Miren, qué diferente esa actitud, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció, miren, en su espíritu, y se conmovió. Jesús se conmueve por lo que te pasa. Él no está ahí como distante cuando sufres. Jesús está, podemos decirlo, llorando contigo, porque Él sabe que te afliges, que te duele. Pero lo hermoso de esto es que Dios, Jesús, está haciendo esa obra. Llegó esa circunstancia tan difícil a la vida de este hogar. Sí, ese hogar que estaba ahí, que no todos estaban en la misma, digamos, sintonía. Marta estaba de una manera, María de otra, Lázaro igual. Pero esa circunstancia iba a permitir que todo cambie. Y yo le había colocado aquí el milagro que beneficia a todos. Podemos verlo en el verso 34. Jesús les dice: ¿Dónde lo pusisteis? Ellos lo llevan. Jesús llora en el verso 35. Entonces los judíos lo miran y dicen: mira cómo Jesús lo amaba a este hombre. Algunos de ellos dicen: pero ¿cómo no vino antes? Él hizo tantos milagros. Pero Jesús está completamente conmovido. Va al sepulcro y hace un milagro espectacular. Podemos ver que tan solo con esa palabra que da libertad, lo levanta, lo resucita, le dice: Lázaro, ven fuera. Inmediatamente este hombre resucita. No sé cómo pudo haber sido eso, pero para asombro de muchos y para la gloria de su nombre, podemos ver cómo este milagro hace que todo cambie. Miren, este acto impresionante que Dios ha realizado, que Dios ha permitido, hace que la fe de muchos se fortalezca y el entorno familiar cambie. Sí, ese hogar que fue llamado pobre, ese hogar de calamidad, se convierte en un hogar con fruto. ¿A cuántos, les pregunto en este tiempo, sus sueños han muerto? No sé, el prestigio, la fe, la fuerza. Pero Jesús, tan solo con una palabra, cambia todo. Y en ese momento comienza una unidad. Vemos a estos hermanos que están separados, digámoslo así, no se ven muy unidos. Sí están en torno de Jesús, creen en Jesús, pero cada uno en su interés. Yo sigo a Jesús y eso es todo. Pero miren, desde este punto hay algo que cambia. Y eso es lo que Dios está permitiendo en este tiempo. Nosotros como congregación, como iglesia, de pronto cada uno estuvo caminando de una manera, pero yo creo que todo este tiempo Dios lo que ha permitido es que nos unamos en un solo nombre, en el nombre de Jesús.
Es por eso que Dios nos lleva a estar unidos de tal manera. Miren qué impactante es cómo ese panorama cambia. Para muchos decían, pero ¿cómo pudo haber estado Jesús ahí en ese hogar y les esté pasando estas circunstancias? Lo que no saben es que lo que Dios está haciendo es cambiando corazones, cambiando vidas, cambiando tal vez actitudes que hemos tenido, que le creamos más a Dios. Ahora es impactante, es hermoso ver cómo vemos más adelante a Jesús nuevamente en la casa de sus amigos. Y eso lo podemos ver ahí más adelante en el capítulo 12. Miren, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, dice, miren, nuevamente, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Jesús no se apartó de ese hogar, siguió ahí. Jesús no se ha apartado de la congregación, no se ha apartado de tu hogar. Pero ahora las cosas son diferentes. Podemos ver una cena, ahí podemos verlo, dice, y le hicieron allí una cena. Miren, Marta servía, pero ya no miramos que acusaba a María. Algo había cambiado en Marta. No dejó de hacer lo que ella siempre hacía, que era servir diligentemente, atender a Jesús. Pero algo en su corazón ya había cambiado por ese obrar. Ya no había esa contienda. Ya vemos a Lázaro, miren, sentado a la mesa con Jesús. Ustedes pueden leerlo ahí. Miren, el 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, miren. Ya hay unidad, hay una unidad. Ya no hay reproches, ya no hay contiendas, ya no hay el competir. Lo que Dios busca es eso. No sé si en tu hogar estés pasando algo similar, pero nosotros vemos que Dios ha permitido una circunstancia para que haya una unidad familiar, unidad como hermanos, unidad como hermanos en Cristo. Y en ese momento, qué hermoso, miren, yo puedo ver una cena, esa cena, eso íntimo. Vemos a Marta sirviéndole al Señor. Vemos a Lázaro, el que estaba alejado, el que estaba apartado, ahí sentado con Jesús. Y en ese punto se manifiesta la expresión, podemos decirlo, máxima de alabanza. Es donde María unge al Señor. No en otro momento, se dio en este preciso instante, donde ese hogar está unido. Ella unge los pies de Jesús, hace algo que para muchos no era agradable, digámoslo así. Pero qué hermoso es ver cómo Dios cambia esos corazones, porque ya había empezado a obrar Él y siempre ha comenzado a obrar. Por eso, si tú, hermano, si tú que me escuchas, has permitido que Dios entre a tu hogar, Él está obrando, Él lo está haciendo. Él está permitiendo cosas porque Él ama al que está ahí, al que ha permitido que Dios esté continuamente obrando. Y ahí en tu casa,
a tu familia. Él la ama. Y qué bueno poderle decir gracias, Padre, porque estás haciendo una obra. Y nos está llevando a esa unidad. ¿Cuántos quieren esa unidad? Yo sé que todos queremos esa unidad. Ahora, igualmente vemos en el verso 9 del mismo capítulo, en el capítulo 12. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, miren. Sí, ese hombre que antes no era ni nombrado, que no era tan conocido, sale, ¿sí? Sale como ese nombre, Lázaro. Ya lo nombran en la Biblia. Ya se convierte como en un referente. Yo hoy les digo que como Dios permitió esa circunstancia para que haya una unidad, un solo sentir, una sola visión, pero sin cambiar la forma de ser, el carácter, porque cada uno tiene una manera de ser, podemos decirlo. Tú tienes una forma de ser, yo tengo igual una forma de ser, pero Dios nos está llevando a tener un mismo sentir, un mismo propósito. Lázaro, que era amigo de Jesús, de un momento a otro estaba ahí con él, pero antes no era así. Algo cambió. ¿No será, hermano, que esta circunstancia que hemos tenido que vivir, Dios la ha permitido para que cambie algo dentro de los hogares, dentro de la iglesia, y que podamos estar juntos? Jesús, sí, Él es el que cambia hogares, el que cambia vidas. Él cambia nuestra vida. Hoy te pregunto, ¿cuántas circunstancias hemos tenido que vivir? ¿Cuántas situaciones? Pero ese milagro, que es el mayor, creo que el mayor milagro, y es poder estar cerca de Jesús, conocerlo más a Él. Lázaro, quien fue directamente el que fue resucitado, está a los pies de Jesús. Porque Jesús cambia todo. Y ese lugar pobre, como lo leíamos al principio, cambió a un lugar de fruto. Que nuestra congregación sea un lugar donde Jesús siempre encuentre agrado para posar. Y que en nuestros hogares Dios obre continuamente en nosotros. Es por eso que le damos gracias a nuestro Padre, porque nos ha permitido cada día recibir más y más de Él. Yo le doy gracias a Dios porque me permite en esta noche compartir y decirles que sí hay una unidad, pero esa unidad está en Jesús. Y que cada uno tiene una forma, digamos, una manera de ser, pero Dios va moldeando nuestros corazones, va moldeando nuestra vida. Es por eso que no podemos estar separados, no podemos estar en división, debemos de estar juntos. Si hay dificultades en los hogares, este es el tiempo donde tenemos que unirnos más,
como congregación, unirnos más. Y si esta circunstancia, lo que nos ha permitido todo este tiempo vivir en medio de esta pandemia, creo que Dios la ha permitido para moldear nuestros corazones, moldear el carácter y realmente ver que Dios, sí, Jesús, está obrando. Espero que haya sido claro. Me disculpan si no fui tan claro, pero lo único que les puedo decir es que Jesús está en los hogares. Él está en tu casa. Y esa palabra poderosa que cambia vidas, que cambia corazones y que nos lleva a una unidad. Hoy le invito a que oremos, le damos gracias a Dios. Y si tiene a su familiar al lado, su esposa, su esposo, sus hijos, abrácelos. Muchas veces entre familiares nos juzgamos. Si hay que perdonar cosas, hay que hacerlo. Igual si hay divisiones entre hermanos, igual. Sabemos que es Dios el único que hace que todo sea posible y diferente. Padre, hoy te doy gracias por este momento, Señor. Gracias por permitirme, Señor, compartir tu palabra. Gracias porque sé que tu presencia está aquí. Tú, Señor, que obras en medio de nosotros, siendo débiles, siendo casa pobre, Padre, sin alimento. Pero tú viste en nosotros, Señor, algo. Y tú, Jesús, entras a los hogares. Tú visitas la congregación, Señor. Es por eso que comenzaste a hacer una obra. Y hemos visto, Señor, así como cuando estaba Marta y María llorando, Padre, por la vida de su hermano. Pero tú tenías un propósito y tú levantaste, Señor, con poder a su hermano, a Lázaro, y cambiaste cosas, Padre, en ellos, porque te amaban y tú los amabas, Padre. Igualmente, yo sé, Padre, que tú amas a tu pueblo. Tú estás obrando, Padre. Por eso, que seas tú, Señor, uniendo las familias, uniéndonos, Padre, como congregación. Que podamos, Señor, ver tu mano poderosa. Y que tú, Padre, reposes ahí, como lo hacías en la casa de Marta, de María y Lázaro. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este espacio. Gracias por permitirme hoy compartir tu mensaje, Señor. Para ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Qué hermoso es poder compartir con ustedes este tiempo. Recuerden que los amo mucho, sigamos adelante, sigamos caminando. Que Dios los bendiga. Feliz noche.
boca, cuando su espíritu habla, no es hombre para mentir. Cuando dice que te levantarás, cuántas aflicciones que el justo padece, mas su promesa es fiel, que de todas te librará Jehová. Hoy no puedo dejar de llorar al sentir tu presencia en mi ser. Jesucristo de mi corazón, no te alejes. Tu muerte en la cruz me salvó. Soy libre y te puedo alabar. Mi alma te expresa, oh Dios, cuánto te amo. Hoy tu clamor ha llegado al trono de Dios. Gózate, hermano, que es tiempo de tu bendición. Y no sientes en tu corazón la presencia de tu Salvador. Hoy es el momento que tu vida entregues a Cristo. Tu pecado Él quemará. Saltarás con poder. Hoy no puedo dejar de llorar
sombra